Dora Brausin, subgerente de radio, quien quiere darle la bienvenida y felicitarlos por estar acá y hacer parte de esa celebración aquí con nosotros hoy lunes 30 de septiembre. Dorita, buenos días. Muy buenos días para todos quienes nos acompañan aquí en el auditorio, para nuestras invitadas especiales y por supuesto para Fausto y Laura que han abanderado esta iniciativa. Una iniciativa que celebramos porque es un motivo muy importante, dado que hacer podcast es básicamente atender una necesidad innata que tenemos como personas y es la de escuchar historias y la de contar historias. Creo que escuchar y contar historias es como proporcional a la necesidad misma de respirar. Y creo que ello está reflejado en un punto, digamos, que es bastante llamativo en este tiempo y es el acuerdo de paz. En el acuerdo de paz quedó planteado en varios momentos la necesidad de generar más espacios de radio. Yo creo que detrás de ese planteamiento que está allí de tener más espacios de radio, lo que se pide es más espacios para escuchar y ser escuchados. Pero el límite del tiempo, las 24 horas, a veces en este aire no nos permite generar los espacios suficientes para poder contar esas historias. Y estoy segura que el formato de podcast nos permite además de tener un espacio para contar y para escuchar historias, de superar las barreras mismas del tiempo. Y eso es fantástico, y me parece fantástico que haya tantas personas aquí en el auditorio, porque eso nos da la posibilidad de tener muchas historias, que sean ustedes quienes cuenten historias o recolecten historias para que podamos contarlas superando, digo yo aquí, al Dios del tiempo. Muchísimas gracias, bienvenidos. Diana, muchas gracias. Muchísimas gracias, Camila, gracias. Y bueno, pues que demos inicio a esta grata conversación. Bueno, quiero comenzar por decir que me tiene muy contenta que seamos chicas inaugurando este evento, que seamos mayoría chicas también liderando la industria y de verdad estoy muy emocionada de compartir hoy con ustedes. También saludando a todos los que se están conectando al streaming en RTBC Play, en Radio Nacional de Colombia, en Radiónica. Si tienen preguntas, háganlas a través del numeral podcast a la carta, porque hemos llamado a esta conversación Profesión Podcastera. Y es femenino a propósito. Y además, quiero que hablemos de el podcast más allá de un formato, como un medio al cual ya se está dedicando un montón de gente, pero es un terreno en el cual todavía no existe la última palabra. Por el contrario, está empezando como hasta ahora a gestarse. Entonces, vamos a ir por partes. Primero, quiero introducir a Camila Segura, directora adjunta de Radio Nacional de Radio Ambulante, perdón, lo tengo ahí. Directora adjunta de Radio Ambulante, has editado más de 120 historias de podcast, haces parte de todo el nacimiento y crecimiento de Radio Ambulante y aparte tienes un doctorado en literatura. Correcto. Bueno, bienvenida a Podcast a la Carta. Gracias, Laura, gracias por tenerme aquí, súper contenta. Y también filósofa, historiadora de corazón, realizadora radial de un montón de cosas y ahora reinventada por el podcast. Quisiera decir, Diana Uribe, bienvenida. Gracias, muchas gracias y a ustedes por estar acá. Sí, estamos muy contentos de que ambas estén liderando porque tenemos dos experticias distintas, entonces voy a comenzar por ahí. Es conocido para los fanáticos de Radio Ambulante la historia de origen, un poco, de Camila Guerrero, de Carolina Guerrero y de Daniela Alarcón, que son pareja y que estaban pensando cómo traducir al lenguaje de podcast todo lo que pasaba en la radio narrativa, la manera de This American Life, pero no es sabida la historia de cómo terminaste en Radio Ambulante. Entonces quiero empezar por ahí para las dos un poco. ¿Cómo llegaron al podcast? ¿Cómo hicieron ese salto al vacío? No, empiezas tú. Sí, empiezas, Camila. Yo estaba estudiando un doctorado de literatura en Columbia University en Nueva York y estaba súper desencantada con la academia, la odiaba
realmente con odio profundo. No quería volverme profesora de literatura y ahí descubrí This American Life y me pareció que era exactamente lo que yo quería hacer, pero lo quería hacer en español. Quería hacer un This Latin American Life, básicamente. Y cuando volví de mi doctorado, ya años después, estaba traduciendo, editando libros para niños, haciendo cosas que no me apasionaban realmente. Me enteré de la iniciativa de Carolina y Daniel, de que iban a lanzar este podcast que se iba a llamar Radio Ambulante. Y ahí le escribí a Carolina, esto fue antes de lanzar, antes de la campaña de Kickstarter, y le escribí diciéndole, o sea, le ayudo en lo que sea, puedo escribir emails, puedo lavar los calzoncillos de Daniel desde la distancia, lo que sea, por favor, déjenme participar. Y desde ahí empecé, primero, digamos, trabajando directamente con Carolina en toda la campaña, y muy rápidamente nos dimos cuenta que mis habilidades eran mejor aprovechadas en la parte editorial, pues digamos por la experiencia de la literatura, y estoy, sí, hace 8 años vinculada a Radio Ambulante y ahora directora editorial, cambió. ¿Y cómo, Diana, tomas ese salto al vacío de la radio al podcast? Bueno, primero que todo, yo puedo llegar al podcast porque existe Radio Ambulante y porque existen cosas de Internet. Digamos, en el principio era Radio Ambulante, realmente ahí hay un trabajo de pioneros, de abrir trocha, de abrir camino, de abrir posibilidades para que esto exista en español. Quiero sobre todo reconocer la importancia histórica de lo que hace Carolina, de lo que hace Laura, porque pues sobre eso es que venimos los demás, realmente. A mí me echaron de Caracol de un día para otro, después de 18 años de trabajo, sin ninguna razón, y yo salí a la calle y dije, ¿y ahora? Entonces, tenía un programa más al aire, sufrido para hacer el último programa de terminar la serie de Rusia, y a los 15 días ya estaba en la calle. Entonces, era muy importante recoger toda esa audiencia y llevarla a alguna parte y ponerla en algún lado, porque esos son 18 años de gente siguiéndolo a uno en todo el país. Entonces había que hacer una medida de emergencia. Entonces aparecen a manera de chapulín realmente Laura Rojas y Santiago Espinosa Uribe de Cosas de Internet. Santiago es mi hijo, Laura es mi nuera, y se meten en realmente sacar ese podcast en 15 días, montar la página, montar la plataforma. Entonces ellos nos enseñaron cómo se pasaba el podcast. Las personas que trabajan conmigo, Diana Suárez en contenido, en redes sociales, y Arturo, que no está aquí porque está en una ponencia de historia en contenidos, y Milena, entonces, en principios de realidad. Entonces lo que hicieron Laura y Santiago fue entrenar a mi equipo para aprender a editar, a grabar, a montar el podcast. Los primeros 10 capítulos los hicieron Laura y Santiago completamente. Esto era hasta las 3 de la mañana, 2 de la mañana montándolos, enseñándonos. ¿Qué hicieron Laura y Santiago? Cambiarle a uno el chip, hacerlo entender que estaba entrando en otra realidad, en otro tipo de relato, que es otra cosa completamente diferente. Entonces, yo entré al podcast por el trabajo que ustedes dos han hecho. Realmente eso es muy importante decirlo, porque alguien empezó a andar ese camino y para el momento en que yo pego ese brinco, ese camino ya existe. Sí. Entonces, eso así fue, de tal manera que el 28 de octubre vamos a cumplir 1 año del podcast al aire, y eso me cambió la vida, realmente me cambió la vida. Ahora después les cuento cómo me cambió la vida, pero fundamentalmente fue así, o sea, en bombas, de afán, porque digamos, fue una situación completamente inesperada. Yo iba ese día a Caracol a hablar sobre la posibilidad de hacer un podcast, y no habíamos podido hablar de eso porque había sido el Mundial y yo me había ido para Escandinavia. Le dije, bueno, ¿qué dijeron del podcast? Entonces me dijeron, una reestructuración financiera de tu programa salió del aire. Y yo, ¿what?
O sea, yo ¿Y venía a ahora ver qué onda con lo del podcast y me dijeron que no, que nada. Y yo, ¿what? Entonces, ahí fue como un movimiento que había que hacer muy rápidamente, pero ya había un camino. Y esa fue la diferencia. Y además fue un camino también que ustedes abrieron como muy autónomamente. Se acercaron a organizaciones como Transom, que hace rato estaba publicando conocimientos sobre podcast narrativo, pero aparte siempre me ha llamado mucho la atención que ustedes arrancaron a hacer podcast sin tener experiencia en radio, y tal vez esa fue la fortaleza que les permitió liberar el formato de todo el lenguaje que ya trae la radio, ¿verdad? Sí, yo creo que ahí aprendimos todos como a puño, o sea, no teníamos ni idea. Entonces Daniel y Carolina le preguntaban como unos amigos qué equipo compramos y cómo es que se escribe un guión. O sea, y como que fue una cosa, digamos, de un aprendizaje muy arduo, muy intenso, de equivocarnos muchas veces, pero yo siempre siento que también el talento narrativo que tiene Daniel pues hace que Radio Ambulante sea lo que es, que sin él pues no sería lo mismo, y tratar como de traducir ese lenguaje escrito de la prensa, digamos, escrita a un lenguaje radial, también fue como un salto en el aprendizaje, es que hay que escribir como se habla y las entrevistas tienen que ser cortitas, y como empezar a entender un poco cómo es el lenguaje del podcast, y aprovechar todos estos recursos en inglés, que el mundo del podcast en inglés sí es mucho más viejo, y tratar de empezar a traducir eso, a crear la escuela radioambulante, para que la gente pueda acceder como a muchos artículos súper útiles que solo existen en inglés, ahora en español, y hacer como una serie como de proyectos aledaños para que mucha gente pudiera empezar a hacer lo que hacemos. En este momento, Radio Ambulante estrena su 9ª temporada y ya han pasado los 100 capítulos en un mundo donde hay podcasts que están en gestación en este momento. Sé que hoy probablemente va a salir un nuevo podcast en Colombia y ustedes ya han recorrido un camino. Editando tantas historias, ¿qué has aprendido? O sea, ¿qué hubieras querido que te dieran al principio? Yo creo que nada de lo que me hubieran podido decir hubiera sido más útil que la experiencia misma de editar. Digamos, además uno aprende mucho produciendo sus propias historias, porque se da cuenta de los errores garrafales. Mi primera historia fue El otro y el mismo, que es una historia de 2 hombres que se llaman igual y tienen un parecido físico impresionante. Y yo empecé esa historia con una teoría de los nombres, y era una cosa súper densa que parecía como para filosofía, o sea, nada que ver. Y ahí como que en el primer guión nos dimos cuenta, esto no es para radio. Y lentamente he ido aprendiendo eso, y el arco narrativo, la importancia de que haya sorpresa, de que haya algún cambio, un giro, que la historia como que aterrice en una reflexión profunda, como que es bien particular además lo que nosotros hacemos, ¿no? Que son historias y no temas, que eso también es una diferencia grande. Pero sí, la experiencia es lo mejor para aprender realmente. ¿Cómo se aprende a hacer podcast? Haciendo podcast. Haciendo podcast, sí. Exactamente. Y es que justamente hablando de tema y de historia, lo que haces, Diana, antes incluso de hacer el podcast, diría que eres una maestra en coger un tema y convertirlo en una historia. ¿Cómo haces eso cuando preparas un podcast, un programa de radio? ¿Cómo conviertes un tema en una historia, además que resulte interesante para la gente? Bueno, yo llevo haciendo eso mucho tiempo. Sí. Yo empecé a contar las historias. Hay un origen comunicativo. Yo fui profesora de bachillerato en 10º y 11, 9º, 10º y 11, y enseñaba, en una época me tocó enseñar filosofía en inglés después de almuerzo. Y la construcción de sentido para la docencia, para los adolescentes,
fue la que me empezó a dar a mí primero el lenguaje. Porque la filosofía, como a mí me la habían enseñado en la universidad, era súper pedante. Y todo se iba en una cantidad de palabras y las ideas quedan ocultas debajo de todas esas discusiones que parecían más duelos de esgrima que un intercambio. Ya sabe lo que es una academia de Jesús, pero pesado. Entonces, no, esto aquí está hermético. Y además, secta es una secta. Yo dije, pero ¿qué hacemos con las ideas más chéveres del mundo encerradas entre 4 gatos hablando esdrújulas? Entonces, cuando empecé a enseñarle a los pelados, una vez me hicieron una pregunta que me pareció sensacional. Oye, ¿Sócrates es el protagonista de los diálogos de Platón? Que en todos lo veo yo. Podría decirse. Entonces, eso ya lo pone a uno en otra película. Ese trabajo de traducir toda la carrera para enseñarla en 10º y en 11 es el trabajo de comunicación más importante y más esencial que yo he hecho en la vida. Eran los 80, había que entender el video, era el tiempo de Michael Jackson, están apareciendo los primeros metaleros, entonces había que entrar en una narrativa que entendiera lo que estaba pasando en ese momento. Entonces ahí fue donde empecé, luego estuve mucho tiempo en universidades y luego entré a radio. Yo entré a la radio como entré a Radio Ambulante, como entré al podcast, de barrigazo así, ¡pum! Sí, porque un día yo había dictado unas conferencias sobre Yugoslavia, digamos, un día necesitaban saber de Yugoslavia, Yamit decía que la gente no entendía las noticias de Yugoslavia, y yo había estudiado pueblo por pueblo, imperio por imperio, me había estudiado eso porque me dolía mucho lo que pasaba ahí. Fui dicté unas conferencias y después fue el proceso 8000, desapareció el planeta y a los 2 años se abrieron Radionet. Yo lo llamé, él me invitó a una entrevista el otro día, me dijo dicté una conferencia sobre el conflicto árabe-israelí y a la salida me encerraron en una oficina y me propusieron personal de planta a tiempo completo, analista internacional, y cuando salí de ahí yo dije, ¿qué fue que pasó aquí? Sí. Y quedé metida en la radio de barrigazo como quedé metida en el podcast de barrigazo. Y resulta que eras buena. Y entonces pues yo llevaba una experiencia docente grande ahí, en ese momento ya había hecho las historias retrospectivas, o sea, la historia narrativa yo la he venido construyendo antes, las historias retrospectivas en el externado, que es donde yo trabajé más, empiezan porque cuando empieza las 2 guerras del Golfo Pérsico, le dicen a uno, aquí vemos en las imágenes y no se ve nada, y le dicen a uno, le empiezan a mentir descaradamente en la cara, entonces uno decía, esta gente nos está mintiendo institucionalmente. ¿Cómo se defiende uno de una manipulación mediática? En esa época la CNN era la única que tenía los derechos de pasar la guerra de Irak como si fuera un Super Bowl. Entonces yo dije, esto es muy grave lo que está pasando. Entonces, ¿cómo se defiende uno de una manipulación mediática extrema? Y en esa época, eso era la guardería de lo que pasa ahora, man. Entonces, con la historia. Entonces empezamos a tomar los árabes desde donde aparecen, ¿no? Y si uno se mete con los árabes de donde aparecen, se le aparece la escritura, las ciudades, claro. Todo, ¿no? Las religiones. Y luego los rusos, porque fue el golpe de Estado de Gorbachev. Entonces, entre los rusos y los árabes están las calles y las carreras. Todo va a pasar por ahí en algún momento. Entonces, empieza ese relato retrospectivo, trabajando mucho la novela, yo estudié literatura también. Mira qué curioso, la misma estructura narrativa que está presente. Sí, pero realmente mi narrativa es del aula, que luego pasa a los medios. Sí, originalmente todo esto era una estructura para la gente del externado, y empecé a incorporar, yo toda la vida he sido rockera, siempre, y el rock se me volvió una fuente, yo oigo, canto, lo que oigo, y la salsa también para mí ha sido una fuente muy grande de inspiración, y el son, toda la historia cubana está contada ahí toda. Sí. Entonces empecé a incorporar la música porque para mí la música está totalmente ligada a la vida. La música, la novela, el cine, pues porque yo veo esas cosas y así es que normalmente las aprendo. Entonces yo tenía toda una estructura narrativa, luego entro a Radionet con la estructura que viene de la academia y luego entro al podcast con la estructura que viene de la radio, pero ahí es donde me doy cuenta de todas las diferencias que hay entre hacer radio y hacer podcast.
Sí, quisiera justo aprovechar que tengo a una especialista acá, de verdad, bueno, dándole la bienvenida a todo el auditorio, que ya estamos completamente llenos, y a todos los que nos están viendo por RTBC Play, por Radiónica, por Radio Nacional. Después de estar inmersa en ese mundo, ¿cuáles son las diferencias que crees que radicalmente distinguen el podcast de la radio? Yo creo que esa pregunta la puede contestar mejor Diana porque tiene las dos experiencias, pero para mí digamos que la diferencia fundamental es que el podcast es una decisión. Entonces tú puedes poner play en el momento en que quieres y oír el episodio que quieras, y no es esta cosa que uno prende y ahí suena como, ¿no?, ruido de fondo, sino puedes devolver, como esta cosa de que sea on demand. Esa es, digamos, mi definición más básica de la diferencia. Hay una libertad también en el podcast muy grande en los temas que uno puede tratar, la forma en que lo trata. En Radio Ambulante, digamos, no tenemos límite de tiempo, pues tratamos de mantenernos sobre la hora máximo para que no se vuelva demasiado pesado, pero a veces nos vamos a hacer 2 episodios o hacemos episodios de 25 minutos, como que esa flexibilidad que te da el formato mismo de poder hacer una historia en el tiempo en que la historia lo requiera, y no tenemos 40 minutos y tenemos que meter 5 propagandas aquí y allá y hay que ajustarse a eso. Eso no existe en el mundo del podcast. Y entonces, ¿qué hace uno con toda esa libertad que tiene, ¿no? De repente ya no hay cuñas, de repente pues no hay música y eso te pide otras habilidades, y también de repente puedes hacer de verdad lo que quieres. Lo primero, yo estoy completamente de acuerdo contigo en que la característica del podcast es la libertad. ¿Por qué la libertad? Porque cuando uno está trabajando en radio, uno está sujeto a una serie de consideraciones institucionales de la emisora donde está. Para trabajar en radio uno necesita que lo contraten y uno necesita que la emisora tenga unas agendas, unas señales de radio, unas antenas súper potentes para que la transmisión radial tenga un alcance grande. En el podcast tú necesitas la plataforma y no más. Entonces todas las consideraciones que no dependen de ti sino de una institucionalidad, tú no las necesitas en el podcast. Por eso es libre, porque lo puedes hacer tú porque quieras. No necesitas que te contraten en la radio, que es otra cosa. Primero. Segundo, la radio sí tiene formatos de tiempo. Ahora, cuando volvimos a hacer en RTBC la historia de las independencias, nos encontramos que son 50 minutos cerrados y nosotros ya no habíamos vuelto a pensar en eso. Sí, a mí se me ha quitado de la cabeza que tenían que ser 45, que le hicieran la señal. La primera vez nos tocó agregar, la segunda nos tocó quitar, hasta que volvimos como a entender el límite de tiempo. Eso por el lado, claro, los formatos de las cuñas. Por ejemplo, en Caracol a uno le empezaron a meter cuñas en la mitad de los programas, lo que inmediatamente rompía la concentración del relato, porque eso es una historia que uno va llevando a la gente y debe hacerse toda. Pero hay una diferencia que me parece fundamental, aparte de la libertad: el grado de cuidado. El podcast para mí es como el paisajismo a la radio, ¿sí me entiende? Porque en la radio tú entras y hay operadores, hay estudios de grabación, hay horarios de grabación, y tú estás sujeto a esos tiempos radiales, y después de ti vienen muchas más personas que van a grabar turnos en ese día. Entonces tú no tienes el acceso al programa que grabaste para poderlo escuchar después y saber cómo quedó, porque la producción no está en tus manos, la producción está en manos de la emisora. Ahora hemos podido tener un poco más de intervención en la producción, pero en general está en las manos de la emisora. Sí. En Caracol uno se paraba y ahí se iba y entraban otras 14 personas del resto del día. En el podcast uno es responsable de absolutamente todo, del tema, de la narrativa, de la edición,
de todo. El podcast es un trabajo en equipo, siempre. No hay una persona que hace podcast. El podcast es un trabajo en equipo. Es importante tener en cuenta que si ustedes se van a meter a hacer un podcast, van a trabajar en equipo. ¿Por qué se necesita? Se necesita gente para editar. Y se necesitan editores. Y en el podcast, es que en el podcast la edición es todo. ¿Sí me y la edición no es cortar, es que la gente no entiende No, eso. la edición es sonorizar, la edición es darle calidez, color, paisaje, textura. Edición sonora también, pero hay una edición narrativa también. Bien. Que es muy importante, digamos, sobre todo en podcast narrativos, ¿no? Sí, yo lo veo como hay una metáfora que utilizan en un libro de podcast que es como cuando uno arma un florero. Entonces, uno pone las florecitas y resulta que se va a hacer cualquier cosa y vuelve y dice como, no, como que yo le puedo cambiar esto. Y después como que le puedo cambiar otra cosa. Y luego terminas modificando y modificando cosas, porque justamente una vez que ya hiciste el episodio, resulta que lo puedes escuchar y lo puedes mejorar, y hay alguien que te puede ayudar a hacerlo cada vez mejor. Y creo que la maga en esta cuestión también eres tú, Camila, en la medida en que te llegan desde la historia como, yo quiero hacer una historia sobre el libro que se robaron en la Feria del Libro, aunque esa creo que la produciste tú. Pero bueno, está la anécdota. Sí. Y luego investigas esa anécdota y resulta que tienes muchas cosas por decir, pero cómo conviertes eso en algo cerrado y de alguna manera acomodas ese florero hasta cuando tú dices ya este episodio, ya no, quítenmelo. Eso podría seguir ad infinito. Hay un momento en que o sea, tiene que haber una voz dictatorial que dice, ok, hasta aquí llegamos. Pero en general, las historias de Radio Ambulante, que yo entiendo que es un podcast muy particular porque no todos tienen este trabajo tan artesanal que hacemos nosotros, pero tienen mínimo 3 versiones. O sea, ha habido unos que tienen 2, nunca ha habido uno que tiene solo una, ¿sí? Y ha habido unos que son 8 versiones, 7 versiones. Entonces, yo siempre lo que le digo a los productores externos que nunca han trabajado con Radio Ambulante y que empiezan a aprender con nosotros haciendo una historia desde ceros, que los llevamos de la mano por todo el camino desde pensemos las preguntas juntos que vas a hacer, ayudarlos a grabar con tips, digamos, técnicos. Hay que transcribir las entrevistas que son largas, duran 2 horas por lo menos a cada personaje, y después un formato de guión. O sea, hay como muchos pasos, pero yo lo que les digo siempre es, escriban todo, y mi metáfora que es un poco cursi, pero no me importa, es como, imagínense que fuera un árbol, el primer borrador del guión, imagínense que sea como un árbol de verano, métanle todo. Y después vamos a ir puliendo para que quede un árbol de otoño suficientemente compacto, ¿no? Donde tenga todos los elementos que necesite, no le sobre nada ni le falte nada. Pero es un trabajo de edición. Y que quede la historia con el punto exacto en el cual la persona quiere seguir escuchando, pero a la vez ya encierra todo. Hay un el cierre, tema. se siente circular, como Exacto. que hubo una conclusión. Sí, justo esto que has tú recorrido un camino, Camila, que es un camino que estamos comenzando también con Diana Uribe y con todo el proceso de Podcast Radiónica y Radio Nacional. Es como si a futuro, si nosotros pudiéramos tomar este punto histórico a unos 10 años, imagino que si la producción en español continúa, el podcast narrativo también es un ejercicio político, porque resulta que si antes en la radio entrevistabas al ministro para hablar de desempleo, si ahora le das la voz a personas del común que tienen una historia interesante, creo que eso genera a largo plazo un ejercicio político. ¿Qué evolución crees que puede tener el formato viéndolo así, Diana? Estamos en un momento de censura. Hay una cantidad de periodistas que hemos sido separados de los grandes medios de diferentes maneras, y todo el mundo se está yendo a la red, desde Café Picante, Antonio Morales, hasta la experiencia de Noticias 1, pasando por Laura Gil, pasando por todo Mimbre, del equipo periodístico de Mimbre. O sea, poco a poco se fue dando como una especie de poda, fueron sacando,
Y eso hace que se esté generando un movimiento de redes en Colombia muy grande. Lo de Noticias 1 a mí me parece un punto de quiebre. O sea, la historia entre la radio y las redes cambia por la supresión de la pauta. A ellos no les quitan el espacio noticioso, a ellos los que les quitan es la pauta para funcionar como noticiero, ¿sí? Entonces, pues ahí yo siempre me acuerdo de una canción que cantaban en Argentina que decía: la censura no existe, mi amor, la censura no existe, la censura no, la censura la... Es un poco lo que está pasando. Entonces resulta que, Baglietto lo cantaba en Argentina, entonces resulta que eso nos está llevando a un viraje hacia las redes, y las redes están empezando a tener todo el peso y la importancia que la condición y la coyuntura está haciendo, ¿no? Como cuando liberaron el rock en español y salió una gran cantidad de producción. Estamos en un momento histórico muy importante para el movimiento de las redes y los podcasts, y eso que tú llamas el futuro está pasando ya, y está pasando por las condiciones de hacer periodismo en este momento que son tan difíciles. Entonces, pues mira que cada uno está empezando a sacar. Laura Gil saca la línea de medio, Café, el primer café saca Café Picante, Noticias 1 pasa a las redes. Entonces, Historia del Mundo se vuelve dianauribe.fm. Sí, un montón de cosas empiezan a cambiar, y digamos, el podcast es un instrumento de transición para llegar a una narrativa. Por eso es que lo más importante es la libertad, porque tú eres completamente autónomo en el podcast. Pero además, bueno, aparte de la libertad y aparte del elemento político que es real y que es una oportunidad que estamos teniendo en este momento todos, porque la opinión en el podcast es la tuya, y el único filtro es que a la gente le interese oírte el cuento y no más, eso es todo. Hay una cosa que a mí me he notado yo mucho en el podcast y que se traduce también en la relación que la gente tiene conmigo ahora en la calle, que me parece maravilloso: la intimidad. El podcast produce una intimidad porque la gente siente que le están hablando directamente y lo saludan a uno casi que con tinto. Sí, la radio es mucho más amplio, uno está hablando para un público nacional, y eso lo hace a uno pensar de una determinada manera cuando se está dirigiendo radialmente. Con el podcast tú estás con la gente ahí sentadita en la sala. El podcast sale para América Latina. El lenguaje, en el caso mío, hay que ser mucho más, digamos, explícito. Cuando utilizo la manera como yo hablo, en el podcast hay que aclarar. En Colombia decimos que tal cosa. Un día hubo un comentario que decía, alguien había averiguado qué era pelea de toche con guayaba, y estaba completamente contento, y le salieron un montón de comentarios. Qué bueno, porque yo también me lo estaba preguntando. Yo tengo ni idea cuando dije eso, sí, pero eso era pura pelea de toche con guayaba. Entonces todo ese lenguaje que a lo largo de todo este tiempo se desarrolló para los colombianos, con los colombianos que eran mis oyentes, en el podcast no hay límites. A ti te está escuchando cualquier hispanoparlante, aquí o en los lugares más increíbles. Tú estás abierto al mundo. El podcast no tiene el alcance que puede tener una emisora, sino el poder que puede tener la red. Entonces tienes que aprender a ser muy consciente del lenguaje, porque a ti te está escuchando gente de muchas culturas que lo único que tienen en común contigo es que hablamos 23 países, hablamos un mismo idioma, de nativos. Cuente toda la gente que está en las diásporas. Esto a uno lo oyen. Además hemos tenido experiencias muy bonitas, por ejemplo, canciones de Navidad que son completamente nuestras, que consideramos lo más colombiano del mundo, es lo más mexicano del mundo, es lo más nicaragüense del mundo, lo más guatemalteco del mundo. Entonces, con el entrañable sabor con que la gente nos escribía, yo siempre he sido muy latinoamericana, tengo muy claro eso, pero en el podcast uno sí siente que realmente pertenece a una familia lingüística, cultural y de tradición, porque la respuesta, tú más que nadie lo debes saber,
el tema latinoamericano en el podcast es absolutamente fascinante. Sí, ¿cuál es tu lectura de lo mismo? De ese impacto que pueden tener historias como las que ustedes han sacado con presidentes, también revelaciones que han hecho de temas que la gente cree que ya conocía. ¿Cuál es tu lectura de ese impacto? Es periodismo, ¿no? Es periodismo y un periodismo muy riguroso, que nos jactamos de eso y de siempre tener, digamos, las dos versiones, ¿no? Acabamos, por ejemplo, de sacar una historia sobre el aborto, la legalización del aborto en Ecuador, y fue muy importante en un momento decir, no, tenemos que buscar a los que son antiaborto y tener esa voz para que haya como un balance, ¿no? Hemos hecho historias como la del Palacio de Justicia, donde se... Ahí sí, qué pena interrumpirte. Lo del Palacio de Justicia para mí fue una revelación. Sí, exacto. Porque nosotros que vivimos eso, nosotros vivimos el horror, el dolor y el desconocimiento de lo que realmente pasó. Y durante muchos años no teníamos una explicación de lo que realmente pasó. Fue tan brutal lo que pasó, porque ese fue el día que murió una parte importantísima de la institucionalidad. sí. Y eso nos quedó como un dolor permanente, y ese podcast yo creo que es la primera vez que yo tengo una explicación. Ahí murió gente, amiga mía, una hija de una amiga de mi mamá, era una persona que estaba trabajando allá, la reconocieron por una cadena, murió quemada, fue una cosa muy brava. Sí. Yo no tenía una mirada realmente comprensiva de lo que pasó en el Palacio hacia ese podcast. Entonces, para los que vivimos eso, es una claridad muy grande, porque ahí había elementos inéditos que no habían sido antes revelados. Exacto. Por supuesto. Y que quedan ahí también en una voz que es muchas voces. Exacto. Que son múltiples. Bueno, son las 10 pasaditas, así que me queda tiempo solo para una pregunta más, continuando la conversación a través de nuestro numeral podcast a la carta, también saludando a todos los que entraron hace poco. Y a mí me encantaría de verdad quedarme reflexionando sobre este tema, porque siento que el momento de pensarlo y reflexionarlo, sobre todo como medio y como identidad latinoamericana, es este, porque en un año van a haber muchísimas más producciones, el mercado va a cambiar, la industria va a crecer, bueno, y van a pasar un montón de cosas. ¿Qué habilidad creen ustedes que se necesita para este nuevo medio? Digamos, como hay mucha gente que va a empezar a hacerlo, hay otros que están curiosos pero no saben cómo hacerlo bien, y a lo largo de sus carreras han empezado como a pulir un poco ese olfato que tienen hacia las cosas. ¿Qué habilidad crees? Empecemos por Diana. Yo no podría generalizarlo porque tengo una historia muy particular con eso. Okay. Yo soy historiadora, cuento historias, entonces pues contar la historia nunca ha sido el problema en el podcast, sino al contrario, es como una cosa muy natural que ha pasado. Hay como una serie de tips, no solamente narrativos. Bueno, hay que tener en cuenta que no pueden poner la música porque eso tiene un problema de derechos gravísimo. Sí, importantísimo. Entonces yo, que trabajaba con la música como elemento narrativo de contenidos, pues he tenido que reinventar eso porque tenemos problemas de derechos. Nos bajan hasta por unas campanitas de Jethro Tull, un programa de YouTube. Sí, entonces eso ya me implicó aprender a narrar no sobre la base de la música, porque no la puedo usar. También el hecho de que uno también tiene que volverse empresario, porque el podcast sobrevive por los patrocinios, si ustedes quieren vivir de eso. Entonces toca empezar a buscar patrocinios, que en el caso mío tiene que ser una cosa que narrativamente a mí me rime con lo que hago, ¿sí? Porque tampoco puede ser una cosa que no tenga nada que ver. Respecto a la historia misma, pues lo que les digo, yo vengo trabajando historias hace mucho tiempo, entonces ese no ha sido como el tema. Pero respecto a la pregunta para la gente que haga podcast, hay un momento histórico ahorita que no ha habido antes. Todas las voces de lo que ustedes quieran decir sobre el mundo y sobre la vida se pueden decir por primera vez. Nunca habíamos tenido esa oportunidad en la historia, jamás. Todo lo que ustedes pueden pensar, todo sobre el cambio climático, que es lo más acuciante porque a ustedes les va a tocar eso heavy, re heavy, ¿sí? Sobre toda la cantidad de inquietudes, hay un ejercicio de libertad tan grande ahí, igualmente de responsabilidad,
Lo primero es la oportunidad histórica que existe el podcast, es que eso no existía antes. Sí. Antes todas las comunicaciones estaban mediadas por grandes cadenas, estaban en la prensa, estaban en la radio, estaban en la televisión. No, el podcast y el YouTube y los youtubers generan una diversidad que antes no existía. Sobre las historias, la construcción de historias, yo creo que tú tienes toda la experiencia. No, mi consejo sería rigor, o sea, ser realmente rigurosos con lo que hacen y valerse de la opinión de los demás. Cuando uno está metido haciendo lo que está haciendo, ya llega un momento en que uno no tiene ni idea si es bueno o es malo, entonces pásenselo al amigo, al vecino, al tío, a la mamá, al primo y reciban la crítica porque seguro que va a haber crítica y siempre hay maneras de mejorar. Entonces, como que esas son como mis dos puntitos ahí. Rigor, siempre. Y editores, que es lo que termina siendo la mamá o el vecino. Y además un poco como lo que decía Sábato del escritor y sus fantasmas, pues yo creo que trabajar las obsesiones, o sea, si usted tiene una carreta que realmente le importa, que en serio le gusta, pues ese es el tema del podcast. Y lo más maravilloso que hemos visto en el podcast es que siempre hay alguien al otro lado que le interesa oír la carreta suya. Por muy frita que le parezca, siempre va a haber alguien igual de frito a usted, sí, que quiere escuchar ese cuento, porque es increíble, hay para todo, sobre todo en inglés, hay para todos los gustos. La diversidad es tal que uno nunca puede creer que lo que realmente le emociona, le preocupa, no tiene interés para nadie. Lo tiene, si lo sabes hacer bien, si tienes un buen editor, si sabes contar bien la historia, encontrarás siempre quien esté en la disposición de escuchar lo que haces. Y eso no lo habíamos podido tener nunca antes, porque no existía la tecnología para que se pudiera hacer. Y es importantísimo. Además, que gracias a todo esto y a que ustedes estén aquí, esta conversación ya va a ser entre muchos. Antes de darle el cierre a esta charla, quiero contarles dos cosas muy importantes que están pasando hoy. Está circulando una lista para que quien quiera haga parte de la grabación de dos series nuevas, una de Radio Nacional y una de Radiónica. La nueva serie de Radio Nacional se llama Raíces Musicales, la de Radiónica se llama Formas de Salvar el Mundo. Entonces va a haber un turno para que ustedes graben ahora en el intermedio y también va a haber otro turno cuando finalice la segunda charla, es decir, a las 12 del mediodía. Entonces, si alcanzan ahora o si no, en el siguiente intermedio. La segunda cosa increíble que va a pasar es que por primera vez nuestros realizadores de podcast de Radio Nacional y de Radiónica van a presentar frente a ustedes la producción que hacen. Y esto de verdad es histórico porque creo que es la primera vez que lo hacemos en la radio pública. Entonces eso va a pasar a continuación y mientras tanto yo quiero del corazón del alma de este lugar que es del Estado, que somos todos, que todos los días trabajamos por hacerlo más diverso, por hacerlo más plural y por empezar a hacerlo más gigante, ¿no? Agradezco un montón que las dos estén aquí con nosotros y que esta conversación continúe, porque más que nada hoy quiero decirles feliz Día Internacional del Podcast. Gracias. Muchas gracias. Gracias.